Son las 7:30 de la tarde, una hora menos en las Islas Canarias. Bienvenidos a la redacción abierta en el Toro Televisión. Hoy se van a divertir, ya se lo anticipo. Nuestra obligación, como siempre, es contarles lo que acontece en España, valorarlo para ustedes, interpretarlo, enmarcarlo o lo que haga falta. Todo ello con dos empeños, el rigor y la valentía. Y desde luego un ambiente general de libertades, que es la única manera en la que se puede hacer periodismo constructivo, periodismo para un país mejor, que es lo que nosotros queremos. Hoy me acompaña don Luis María Pardo, que ya está aquí sentado conmigo, y que es presidente de Justitia Europa, a la que le tenemos que agradecer buena parte de ese procedimiento mascarillas, podemos decir, y que ha estado presente en la declaración, ese minuto 45 o minuto 50 de declaración, casi de tirar bombas de racimo, porque lo que ha contado Aldama hoy cambia mucho las cosas en todos los territorios. ¿Qué es lo que más le ha llamado la atención? Bueno, muchísimas gracias por invitarme al programa, para mí es un placer. Yo creo que ha sido la primera persona después de casi 40 y tantos años que en este país tira de la manta. De verdad, los 20 primeros minutos del señor Aldama, su serenidad, compostura, la nitidez, la claridad con la que estaba hablando, cómo se dirigía tanto a su abogado como al juez instructor y al fiscal, y cómo ha plasmado una serie de hechos que se han ido produciendo durante estos 4 años que hemos vivido, ha demostrado de que venía a tirar de la manta y que ha tirado de la manta y ha señalado a varias autoridades, en este caso políticas del Partido Socialista, con nombre, apellidos y situaciones que se han ido produciendo, que ha dado la sensación y la valoración de que Aldama ha venido a contar lo que ha sucedido y no a comerse el marrón de nadie. Es decir, él va a comerse su marrón, ¿de acuerdo? Lo que él haya hecho mal, esa valoración de hoy es: yo lo asumo, tanto de él como de los que tenía detrás, pero no se va a comer el de los demás. Es decir, que si se han cobrado comisiones mordidas o tenían cupos en una España dividida en comisiones, que esto lo cobraba este, que este lo cobraba el otro, eso se lo van a comer ellos. Y esto es de agradecer, porque lo que ha venido a afirmar es que los 2 informes de la UCO previos, tanto el del comandante Villalba como el informe de 280 páginas, donde ya se señalaba el número 1, Sánchez, corrobora que todo eso él es verdad y que es cierto. Por tanto, no es una declaración que hace un preso, sino es una verificación o ratificación de un informe de la Guardia Civil con la declaración del máximo investigado, que no nos olvidemos era el ministro sin cartera del Partido Socialista Obrero Español, porque Aldama era eso. Ya. Era el hombre de los recados, porque era un hombre que los recados los hacía bien. Bueno, vamos, antes de entrar en detalle, hay una precisión, dos, que conviene hacer. La primera, Anticorrupción pide ya la puesta en libertad de Aldama por el caso hidrocarburos, que nada tiene que ver con lo que ha declarado hoy aquí él, pero que sí viene a decirnos, bueno, esto es un hijo de un acuerdo, eso está bastante claro. Y además, oye, cuando alguien va a un juzgado y dice, pido declarar y he dado pagos en comisiones a funcionarios públicos, se está autoinculpando. Absolutamente. Entonces, eso le da un valor propio a la declaración, no es cuestión ahora de decir, no, todo esto es mentira, forma parte de una estrategia, ¿verdad? En absoluto, porque él han seguido una cronología de los hechos respecto de ese informe de la UCO, rescate de Europa, las maletas de Delsi o el viaje, las comisiones del tema de las mascarillas, y él ha reconocido, en ciertas partes él reconoce y dice, bueno, yo lo he hecho, pero es que yo soy un hombre de negocios. Entonces, yo hago negocios. Entonces, a mí se me contrata para hacer un negocio en Venezuela, yo lo cumplo y se me acredita una relación profesional, vamos a decirlo, top. A mí me dicen que yo tengo que ir a México y tengo que conseguir un contrato para hacer un tren y lo consigo, y entonces empiezo a tener un nivel dentro de lo que es, las relaciones comerciales que puedas tener con diferentes autoridades. Por tanto, él reconoce, claro, él va valorando y va reconociendo. Ahora bien, eso es un punto. El reconocer que él puede haber pagado o que puede haber cobrado, muy bien. Pero ahora está la otra parte,
quién cobró, por qué cobró, y qué negocios se llevaron a cabo. Y eso señala directamente al Partido Socialista Obrero Español. Eso es así. Bueno, vamos a ir desgranando la bomba de racimo que ha soltado Aldama hoy. En primer lugar, respecto al presidente del gobierno, me dijo Koldo que tenía que ir porque en ese encuentro político el presidente del gobierno me agradeció gestiones en Venezuela y en México. La foto fue insistencia del presidente del gobierno, ha venido a decir, y por lo tanto esto viene a romper la cosa que nos tenía dicha Sánchez, de que no le conocía, de que no sabía quién era y de que, créanme, que lo que digo es cierto, que la ha reiterado esta tarde. Bueno, Sánchez lleva diciendo que las denuncias contra su mujer son bulo, fango, aunque esa palabra ahora mismo no está bien, ultraderecha y todas estas cosas. La mujer la tiene imputada en un procedimiento donde ya hay 4 imputados y más de 10 tomos. Tiene al hermano y tiene en Koldo. Entonces, esto ya no cuela. Eso ya no. Horcajo, esto ya no cuela, o sea, aquí ya esto ya no cuela, es decir, oiga, usted no puede salir hoy diciendo, o con la foto, no, es que este hombre pasaba por allí, por la Latina, se había tomado 2 cervezas y se metió en el teatro. No, lo que se ha venido a corroborar hoy es que eso no es así, sino que Aldama viene allí porque tiene una invitación, porque tienen que hablar con él, porque se dirigen a él y porque le dicen una serie de cosas. Y ha sido pues, tal como lo ha reconocido, en el sentido de que es normal, porque para él, yo pienso que su sensación cuando lo estaba contando es, oye, es que esto es normal, para mí es normal, porque me estaban dando las gracias, porque es por mi trabajo. Entonces él lo ha contado con una naturalidad, bueno, que nos ha dejado, yo creo, a toda la sala con la boca abierta, porque diciendo esto que no pasaba por allí, que fue invitado allí, y eso cambia absolutamente todo. Vamos con la bomba de racimo a la que yo hacía mención antes. Dice haber entregado 400.000 euros en efectivo a Ábalos en su despacho en el Ministerio de Transportes. Fuerte. Dice haber entregado a Koldo, esto es menos fuerte, 250.000 euros. Añade que además de otros pagos en especies a ambos dos, lo cual, en fin, tiene su coña, ¿verdad? Pero para que vean ustedes que este colaborador de la justicia ha sido generoso, no tenía por qué decir que el dinerito lo tiene amarrado Ábalos en la República Dominicana, y lo ha hecho, ¿no? Sí, bueno, ha ido dando unas pistas del dinero que se han ido cobrando. En el informe de la UCO hay un Excel. En ese Excel vienen una serie de personas disfrazadas bajo un seudónimo, y entonces él ha puesto el seudónimo de la película de los Goonies. Entonces, el feo, que se pensaban que era Koldo, pues no era Koldo, era Ábalos. Entonces, en ese Excel vienen, se ha sido publicado, las entregas. Entonces, en esas entregas, claro, esas entregas estamos hablando de $500.000 de euros prácticamente por un lado a uno, de 200.000 a otro, y luego, como se ha salido publicado, todo lo que hay después en especie. Sí. Sales, pisos, relaciones extramatrimoniales, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, estamos ante un cúmulo de dinero pagado, piensen ustedes en una mordida, piensen en lo que quieran, a servidores públicos para conseguir cosas, siempre, claro. Reconocido, porque claro, eso era favor por favor se paga. Evidentemente, no era... Y entonces estamos ante un cúmulo de situaciones que este país no puede, o sea, no se puede aguantar un minuto más con esta gente en el gobierno, porque estamos ante algo verdaderamente que yo creo que no había sucedido nunca a estos niveles y que por primera vez tenemos conocimiento de partícipes directos. Sí, sí. Por cierto, uno de los conflictos está en ese sobre con 15.000 euros que se le entrega a Santos Cerdán, dice que para facilitar un contacto con una constructora. Vaya dineral por un contacto de una constructora amiga, ¿no? Dice Santos Cerdán que también se querellará, que esto es falso. En este caso Aldama no da el dinero, sino que ve cómo se lo da Koldo, ¿no? Yo lo que le diría al Partido Socialista es lo siguiente. Vamos a ver, si ustedes tenían, si esta organización, vamos a llamarla, ¿no?, tenían a un servicio de información de la Guardia Civil detrás, haciendo contravigilancia, ¿ustedes están seguros que no les han grabado? ¿Está seguro que Aldama no le ha grabado pagando esas cantidades de dinero? ¿Piensan que no hay vídeos, audios que puedan salir a la luz?
Yo le he notado nervioso a Cerdán hoy. Sí, obviamente. Muy nervioso. Eso está clarísimo. Muy nervioso, porque además se ha hablado de algo importante que en algún medio de comunicación ha salido: los cupos. Los cupos en España. ¿Cómo que los cupos? Porque hay un enfado por parte de un cupo, que es ese cupo vasco de Cerdán. O sea, como que te estás metiendo donde no te pertenece, porque eso es mío. ¿Pero qué es esto? Brooklyn y las lavanderías las llevo yo. Tú llevas los billares de Manhattan, ¿no? Claro, entonces, oiga, ¿cómo está dividida España, de verdad? ¿Estamos divididos en un nido de corrupción donde cada uno tiene a su señor de la mafia y cada uno se tiene que dirigir a él? O sea, esto se ha convertido en la mafia italiana, donde está la 'Ndrangheta, donde están... O sea, ¿esto qué es? ¿Dónde estamos? Aldama lo ha deslizado, pero cuidado, ha dicho, y se ha referido en varias ocasiones: de estas cosas ya hablaremos, ¿no? O sea, el pacto con la Fiscalía, la libertad, yo salgo, yo cuento, y de otras cosas se hablarán. Entonces, yo, si fuera la gente del Partido Socialista, con todo lo que han ido diciendo hoy, yo sería muy, muy cauto de que Aldama y toda esta organización no tenga más cosas de ellos. Vamos con Teresa Rivera, porque relata reuniones con Begoña Gómez para ver si conseguían un nuevo business que tenía que ver con el turismo de la España vaciada, y en la que participaba, mira tú por dónde, una empresa del grupo Globalia, Guacalúa, de la familia Hidalgo, y que, bueno, pues esto la salpica plenamente a la señora ya a punto de ser vicepresidenta de la Comisión Europea. Salpica tanto a Teresa, a la ministra, como a la mujer. Claro. ¿Y qué decir de María Jesús Montero? Dan lenguaraz ella, y cómo aplaude al presidente siempre. Bueno, pues su jefe de gabinete también cobró de la trama, según ha dicho Aldama, ¿no? Que mantuvo una videoconferencia, dice, en la que participó María Jesús Montero, y que, bueno, este es un apunte nuevo, de esto no sabíamos nada, ¿no? Bueno, si es que nos hemos quedado sin ministros, ¿no? O sea, porque está Montero, está bueno, Cerdán, que ahora mismo es como si fuera Ábalos, ¿no? Nos queda Ángel Víctor Torres. Ángel Víctor Torres, claro, y te vas sumando y dices, bueno, ¿qué pasó aquí? En la España vaciada, la utilización de Guacalúa, la intervención en esa España vaciada de Begoña, de Teresa Rivera... O sea, es que Aldama le daba a todo. Es decir, fijaros, o sea, cuando había que utilizar algo para conseguir algún tipo de negocio, aparecía Aldama, y Aldama lo ejecutaba, y Aldama, que me perdió en la audiencia, era bueno en los negocios porque lo conseguía. Entonces, ¿ellos a quién se dirigían? No se dirigían a otro, iban a Aldama. ¿Por qué? Porque primero, Aldama eso lo hacía bien, y después, además, se llevaban comisiones. O sea, es que era el negocio perfecto. Sí. Y esto es lo que ha quedado meridianamente claro hoy. O sea, no se iban a buscar otro comisionista. ¿Por qué? Para Venezuela, Aldama. Para México, Aldama. Para la España vaciada, Aldama. Para las mascarillas, Aldama. Para lo que fuera. Era el hombre de los recados. Para ir a Europa. Y para ir a Europa. Lo que pasa es que sobre Europa, él hoy, yo pienso que sabe mucho más. No se ha incidido en nada en ese rescate, pero eso será de un episodio posterior. Otra entrega del Aldama... el Aldama comisionista. Marlaska y Dolores Delgado, que es muy importante, especialmente lo de Dolores Delgado. Al final sabremos lo que pasó con Delcy Delgado. Nos ha llevado unos cuantos años, pero hoy hemos sabido, o ha dicho Aldama, que fue Marlaska quien por teléfono ordenó al comisario de Barajas que dejara bajar del avión. Es decir, que la policía en Barajas sabía perfectamente que esa señora no podía estar en suelo europeo, y fue Marlaska el que dio la orden para que pudiera ser así. Y allí estuvo 5 horas, que él estaba de invitado especial ahí, que tampoco... En fin, claro, ahora entendemos por qué. Estaba junto a Ábalos, junto a Coldo, con esta señora para la cual había preparado un piso en Madrid. En fin, reuniones con el presidente del gobierno, reuniones con muchos ministros españoles que al final pues se frustraron. Esto es gordo también, pero... Es gordísimo, porque, y como lo ha narrado... ha venido a ratificar muchos de los informes periodísticos que ha habido durante todo este tiempo, y sobre todo el papel que jugaba pues Ábalos con Sánchez, y que era el interlocutor directo entre ellos para Delcy. O sea, el conocimiento pleno de lo que estaba sucediendo allí y cómo el avión venía... llamaba Vic. Claro.
Sí, a él le llamaban no Víctor, sino Vic. Y cómo venía el avión y se produce una situación rocambolesca donde pretendían que el avión se volviese para atrás, o sea, algo verdaderamente absurdo, cómo aterriza el avión y cómo después de todo, más allá de las maletas y tal, cómo después de todo ella coge un avión a Qatar. Entonces, dice, bueno, pero es que ahí no había zona Schengen, porque el avión estaba en territorio español. No es que se hiciera una zona Schengen, ¿qué se hizo para su permanencia? Es que coge un avión y se va a Qatar, pero ese avión estaba en suelo español. Por tanto, hay unas graves negligencias administrativas, por lo menos administrativas y no penales, de las autoridades que permitieron eso. Aún peor, lo de Dolores Delgado siendo ministra todavía de Justicia y la persona que firma pues las extradiciones. El trabajo de, tal como yo lo entiendo, el trabajo de Ábalos era llevar a Dolores Delgado la preocupación del gobierno de Venezuela por una eventual extradición. Lo tenía pedido Estados Unidos de Hugo El Pollo Carvajal, que había sido durante muchos años jefe de la inteligencia interna venezolana y por lo tanto era conocedor de pe a pa de todo lo que es la implicación del narcotráfico en algunos de los grandes líderes políticos de Venezuela. El papel de Aldama en esas negociaciones, ¿cómo lo ha contado? Clave. O sea, Aldama es contratado para recuperar las relaciones internacionales con Venezuela después de la situación que se produce con Juan Guaidó, ese reconocimiento, con Leopoldo y con unos negocios de Duro Felguera donde prácticamente pues, el gobierno de Venezuela pagaba y no se realizaban las obras. Bueno, y después del éxito que Aldama cuenta que tiene en México con el tren de la Ribera Maya, el tren verde, pues le contratan para decir, oye, intentemos recuperar una relación internacional con Venezuela. Por eso venía Delcy a España. Y por eso se monta toda esa cena que se iba a hacer, donde además venía Sánchez. Entonces, él, como cuenta, ejecuta su trabajo a la perfección, porque cumple, se trae a Delcy. Claro, lo que pasa después, a todo el mundo le pilla desprevenido, porque ahí había un plan, habían trazado cómo tenía que haber sido, y eso se cae 2 horas antes de aterrizar ella. ¿Por qué sucede eso? O sea, ¿cuál es el motivo por el cual se echan atrás? Puede ser una presión de la Comisión Europea, puede ser que Interpol fuera a dar parte a quien fuera, puede ser que hubo una presión incluso de Estados Unidos, viendo lo que podía suceder, que se echaran para atrás. Eso ha quedado en el aire, pero saquen ustedes sus conclusiones de lo que ha podido suceder. El propósito de Venezuela es que este hombre, Hugo El Pollo Carvajal, pues no fuera extraditado a Estados Unidos, donde iba a cantar ante la DEA, ante el FBI o ante quien fuera, y a eso se avino Dolores Delgado. Nombra una reunión que se pretendía hacer entre 2 fiscales, entre el fiscal general de Venezuela y el de España. A mí es que me parece verdaderamente que yo creo que es que estamos en una sociedad putrefacta. O sea, es que no me lo puedo imaginar. O sea, nosotros tenemos, de verdad, haciendo unas relaciones internacionales con Venezuela ante estos personajes, con el Pollo Carvajal, Duro Felguera, el fiscal general. ¿De verdad que nosotros tenemos que llegar a este nivel de obscenidad en España, en las relaciones internacionales, incluso contratar a Aldama para que Aldama lo hiciera? No sé, ¿por qué? ¿Por qué no se establecieron relaciones diplomáticas con los embajadores? ¿Qué pasa, que no se fiaban de los embajadores? ¿Que no tenemos un cuerpo diplomático para intentar recuperar nuestras relaciones? ¿Que no se podía hablar con Estados Unidos? ¿No se podía hablar con la Comisión? O sea, ¿pero en qué se ha convertido España? Sí. De verdad que la sensación ha sido de silencio en la sala de vistas cuando ha narrado toda la historia de Venezuela, que además ha sido lo primero y que a nosotros se deja con la boca abierta. ¿Cuál es el siguiente paso? Pedir la imputación del presidente del gobierno, de la ministra Rivera, de Ángel Víctor Torres, de Cerdán y de Montero y su jefe de gabinete, y solicitar que el juez ordene a la UCO que le facilite la declaración de Víctor de Aldama, que se haga un cotejo con todos los dispositivos móviles de ordenadores telefónicos que haya tenido para corroborar que aquello que ha dicho es cierto, porque además a través de la geolocalización se puede saber si todo lo que ha ido afirmando ha sido cierto o no. Y yo, por la comparecencia que ha hecho hoy, no tengo ninguna duda. Eso es lo que nosotros, las acusaciones populares, vamos a pedir, y creo que en general todas estamos de acuerdo en lo mismo.
La siguiente pregunta sería, ¿y qué va a pasar? ¿Y qué va a pasar? ¿España puede seguir soportando esto? ¿De verdad? ¿Tenemos que seguir soportando esto? Yo creo que España se merece algo diferente. Que toda esta chusma que ha venido en el peor época, pienso, por lo menos de crisis que hemos tenido estos 4 años, para conocer ahora que encima se llevaban mordidas, que si 50.000, que si 15.000, que si este negocio, que si el otro. Hombre, por Dios, un poco de decencia, ¿no? Y el tener que ver y observar hoy cómo encima se le aplaude al presidente Sánchez con todo esto, pues como español decepciona, y lo único que le pido a la gente y a la ciudadanía es que tenga confianza, que las acusaciones populares, todas, estamos trabajando muy duro para que se sepa la verdad en este caso y en los demás, porque no te olvides, están todos relacionados, porque hoy ha salido Begoña, hoy ha salido Guacalúa, hoy vuelve a salir toda esta trama, y que confíen en la justicia y que nosotros vamos a seguir haciendo nuestro trabajo. Pues felicidades en la parte que le toca. Luis María Pardo, gracias, presidente de Justitia Europa, por estar aquí, por sus explicaciones que nos ayudan a comprender lo que sin duda alguna es la noticia del día, de eso no cabe duda. Muchísimas gracias. A vosotros siempre. Nos vamos a publicidad, si os parece bien. Rápidamente, en el territorio de las noticias internacionales, destaca que el gobierno de Kiev, el gobierno ucraniano, ha acusado este jueves a Moscú de haber disparado por primera vez un misil balístico intercontinental contra su territorio. Ha sido de madrugada, a eso de entre las 5 y las 7 de la mañana, y el cohete, que salió de la región de Astrakhan, a 1000 kilómetros de su objetivo, tenía como destino la ciudad ucraniana de Dnipro. Bueno, pues ahí estamos con el alma en vilo, porque este conflicto pues puede descarrilar con mucha facilidad, y eso es un problema, puede que sea un problema para todos. En el norte de Europa ya andan como posesos cavando refugios nucleares por si acaso. Bien, y decirles también que en otro orden de cosas, la Corte Penal Internacional ha emitido órdenes de detención contra el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, y contra el que fuera ministro de Defensa, Yoav Galán, por posibles crímenes de guerra y lesa humanidad en la Franja de Gaza, al menos desde el 8 de octubre de 2023. Y hasta aquí lo internacional. Vamos a prestar atención, porque siempre tenemos que hacerlo, a Valencia, a las víctimas de la Dana, etcétera, etcétera. El balance se eleva a 220 muertos. El último ha sido hallado en un barranco en Torrent, en la mañana de hoy. Bueno, y ustedes se preguntarán, ¿y la situación cómo está? Pues 22 días después de que se produjeran los hechos que nos ocupan y que ya conocen sobradamente, pues en Paiporta o en Alfafar, que está muy cerquita, siguen sacando barro de los garajes a paletadas, porque no se termina lo de los garajes y sótanos inundados, y después el lodo, después de haber conseguido sacar el agua. La Albufera también es un lugar en el que los técnicos de ese espacio protegido dicen que no habían visto nada igual, y que los problemas ahí medioambientales en las aguas de la Albufera, se acuerdan de Caños y Barro seguramente muchos de ustedes, ¿verdad? Los que hicimos el bachillerato, bueno, pues leímos alguna cosa. Bien, pues la cosa sigue complicada. Ahí vemos, estas imágenes son de hoy, quiere decir que hay mucha gente que sigue pues agobiada bajo los efectos de lo que pasó, y trabajando denodadamente. Se empieza a notar ya mucho cansancio entre todos, entre los que han ido a ayudar, entre los vecinos, entre todos. Y ahora pues hay un foco de bacterias que también esperemos que no se cebe con los que están pues a brazo partido trabajando por recuperar la normalidad en suelo valenciano. Bueno, pues hasta aquí lo de Valencia. Quiero que sepan también que ha habido otro detenido por el atentado que sufrió Alejo Vidal Cuadras. Ya son 8 en total. Este es el tercer detenido que se produce en la provincia de Granada por haber colaborado con los que cometieron el atentado.
hay que decir que el autor material no es ninguno de estos detenidos y que sigue en estado de busca y captura por las fuerzas de seguridad, pero bueno, conforta saber que siguen trabajando para desentrañar quiénes fueron los autores de aquel atentado que pudo haberle costado la vida al político Alejo Vidal Quadras, compañero de esta casa, tertuliano del Gato al Agua y de muchos otros programas, y persona a la que apreciamos y queremos muchísimo. Bien, ¿qué más les tengo que contar? Pues algo relativo al club. Lo que les digo siempre, que la mejor manera de extender sus ideas pues no es otra que colaborar con nosotros para que avancen esas ideas, esos valores, esa ética, avance en el conjunto de España. Hoy me preguntaba una persona, un amigo, me decía, pero ¿cómo es posible que este hombre, Pedro Sánchez, tenga 113 diputados? Bueno, pues entre otras cosas porque cuenta con 6 televisiones que van a contar su verdad o su mentira, les da igual, les da completamente igual. Así es que, haciéndonos a nosotros más fuertes, seguramente van a contribuir, y mucho, a un esfuerzo común, que es que España entienda el lío en el que nos ha metido Pedro Sánchez por una circunstancia o por otra. Yo lo que les sugiero es que consideren o reconsideren la posibilidad de hacerse miembros del Club de Amigos del Toro Televisión. ¿Cómo lo hacemos? Pues muy fácil, llamando a estos teléfonos 91 616 2464. Y me cuentan los del club, me piden los del club que les cuente que hay algunas citas. Por ejemplo, el 26 de noviembre a las 7 de la tarde, Luis Felipe Utrera Molina y Pablo Linares vendrán al club a hablarnos sobre cosas que muchas de ellas son desconocidas, sobre la historia del Valle de los Caídos. Y también me piden que les cuente que el 29 de noviembre a las 8:30 de la tarde llevaremos a Murcia nuestros debates en libertad, con una delegación en parte delegación desde Madrid y en parte pues delegación propiamente de Murcia, como por ejemplo participará José Ángel Antelo, que es el hombre de Vox en la región de Murcia, el magistrado Javier Borrego, el periodista Luis del Pino y el presidente de esta casa, Julio Ariza. Como les digo, esto es el día 29 y dense prisita para reservar plaza porque habrá mucho interés por este asunto. Y también les recuerdo que tenemos lotería si les interesa participar en ella con algún décimo. Para recogerla o para pagarla, ¿cómo se puede hacer? Pues en vivo y en directo en la sede del Toro TV o a través de la web del Toro TV, de las dos formas. O sea que no hace falta vivir en Madrid para tener un décimo o dos, los que quieran, de la lotería que pueden compartir con nosotros. Nos vamos a ir a publicidad y a la vuelta abriremos la mesa de análisis político. Abrimos la mesa de análisis político. Les presento ya a nuestros invitados. Soy don Ignacio Oces. Muy buenas tardes. Buenas tardes, Javier. Diputado de Vox en el Congreso, abogado y tantas las cosas, ¿verdad? Bueno, para servir. Don Manuel Pino. Buenas tardes. Ilustre abogado y vicepresidente del Club Liberal Español. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Mucho tajo, así es que buenas tardes. Vamos a galope. Y gracias de nuevo por invitarme. Y como hay mucha materia, pues, puedes entrar directamente en materia. Necesito hoy abogados, sí. Abogados que me ayuden a medir esto. Es evidente que esto es hijo de un acuerdo, de un pacto, que la defensa de este hombre, de Víctor Aldama, habrá conseguido convencer. La Fiscalía Anticorrupción ya le ha pedido al juez que le mantenía en la cárcel por el fraude de hidrocarburos que le ponga en libertad a confianza, y ya veremos qué es lo que termina pasando, pero en cualquier caso. Vamos a secuenciar lo que ha declarado Aldama, que ha habido de todo, hora y 45 minutos de tirar bombas, así es que lo que afecta al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y a su esposa, Begoña Gómez. No ha aportado pruebas, pero asegura tener todo documentado. No voy a declarar. Víctor de Aldama dice que su encuentro con Sánchez en un mitin del PSOE no fue fortuito, que acudió invitado por el exministro Ábalos y su asesor Koldo García porque, recalca, Sánchez le quería conocer. Para nada, esa foto se hace en un sitio reservado en el que solamente estamos el presidente, Koldo y yo. El presidente siempre ha evitado entrar en detalles sobre este asunto. Señor Sánchez, ¿podría decir a los españoles cuántas veces, dónde y sobre qué hablaron usted o su mujer con el señor Víctor de Aldama? Bueno, sobre eso, ¿qué quiere que le diga? Lo he dicho ya.
Declaraciones que hizo tan solo 3 días antes de que se publicara la imagen. Ferraz respondió entonces, borrando de la red de Flickr todo rastro de aquel mitin. Desde entonces en el PSOE salieron en defensa de Sánchez. Los que somos cargos públicos, políticos, nos hacemos miles de fotos. Lanzaron una campaña incluso a través de las redes sociales y desviaron la atención hacia antiguas amistades de Feijóo. Marcial Dorado. Aldama, en su declaración ante el juez del caso Koldo, Ismael Moreno, ha afirmado incluso que Sánchez le llegó a felicitar por todo lo que estaba haciendo. Y aunque hubiese negado que se conocieran, el comisionista dice que mantuvo hasta 7 encuentros con su esposa, Begoña Gómez, y en Moncloa. Todos ellos en relación a Guacalúa, filial de Globalia, que firmó un acuerdo de colaboración con el Instituto Empresa, y afirma que en uno de ellos incluso estaba presente la vicepresidente tercera Teresa Rivera, para impulsar un proyecto para la España vaciada. En su testimonio, Aldama asegura incluso que ejerció como mensajero de Sánchez en hasta 3 ocasiones, porque tal y como le aseguró Koldo García, ex asesor de Ábalos, el ministerio les quedaba grande. O sea, Aldama dice que Sánchez y él se conocían y que Sánchez le había agradecido gestiones en México por el tren famoso, el tren Maya, que fue a caer como encargo a unas empresas españolas, y por sus gestiones en Venezuela. De hecho, este conocimiento pues viene a incomodar bastante a Sánchez. Le han preguntado esta tarde y dice que todo esto es mentira y que él no le conoce y sigue en sus 13. Y respecto de Begoña, pues esto era un business más. Resulta que Aldama más una empresa del grupo Globalia que se llama Guacalúa, pues intentaban otear posibilidades de negocio turístico en la España vaciada. Y ni cortos ni perezosos fueron recibidos por Teresa Rivera, por la ministra de Medio Ambiente, que en fin, también tenía competencias en ese asunto. Pino. Hombre, lo de Sánchez, como es un campeón de la mentira, pues vuelve a mentir, ¿no? Lo conocía porque además, Javier, aunque no ha salido hoy de la declaración de Aldama, sí sabemos que un cumpleaños de Ábalos, sí, pagado y financiado seguramente por el conseguidor Aldama, en su propio restaurante, compareció con su señora a la celebración cuando Ábalos tenía el poder, que era el segundo, que era el partido y era el ministerio inversor más importante, ¿eh? Entonces, claro, que diga que no lo conoce es querer engañarse o distraer la atención a otras cosas, pero que lo conocía, sí. Que lo del meeting que dice que le citó a él, que no fue él a ver, sino que le citó para darle las gracias de sus gestiones que estaba haciendo y que está informado de todo. Puede ser o no puede ser. Allí estaba, el que estaba era Koldo, que todavía le queda también hacer declaraciones sobre todo este tema, que está también ahí intentando apagar el tema, ¿no? Pero vamos, lo que no cabe duda es que Aldama ha sido un conseguidor que ha trabajado para la mujer de Sánchez en gestiones que se ha visto de la España vaciada, y fueron de viaje también a San Petersburgo, y parece que se han visto con el tema de Globalia y con el tema del rescate de Air Europa y tal, ¿no? Y no puede negar que eso parece que es así, ¿no? Porque si no, no se va a inventar todo este capítulo, ¿no? Pero vamos, que el fondo del asunto es que, aparte de este tema, que es importante, por lo que representa la mujer del presidente del Gobierno y el propio presidente del Gobierno, es que en la sede del Ministerio de Transporte había montada una trama donde aparcaba allí con su Porsche cada mañana y se dedicaban a hacer lobby para conseguir dinero con el lobby de los resultados de la influencia y repartirlo. Y eso parece que ha quedado más o menos meridiano en las declaraciones que ha hecho este hombre, ¿no? Claro. Aldama, ¿por qué ha ido hoy? Porque lo solicitó, a petición propia. ¿Por qué? Porque tiene miedo por su integridad física. Es decir, porque tiene miedo de la mafia, lo que le puedan hacer. Por tanto, yo me planteo, ¿por qué iba a mentir hoy? Si precisamente mentir en sede judicial le llevaría todavía mayores problemas. Claro, por tanto, yo, para mí... Autoinculpándose. Claro. Porque entregar dinero público para comprar la voluntad de funcionarios, pues se está autoinculpando en un cohecho. Está claro. Por tanto, a mí me parece que su declaración es verídica, es veraz. Es una trama criminal horrenda, lamentable. Tiene que dimitir Pedro Sánchez de forma inmediata. Su conseguidora Aldama, las reuniones con la mujer de Pedro Sánchez, es todo absolutamente de locos, ¿no? Desde el punto de vista político, cuestiones que yo veo. Claro, es que Pedro Sánchez se siente impune.
tiene al presidente del Tribunal Constitucional y, digo, en el supuesto caso de que el Tribunal Supremo le condenara, ya sabemos cómo está actuando el Tribunal Constitucional en muchos casos como una sala casi de casación, porque planteas un recurso de amparo por alguno de los artículos, por ejemplo, la vulneración de un derecho, pues el artículo 24, la tutela judicial efectiva, no haber podido plantear las pruebas, y lo está sacando adelante el Tribunal Constitucional, como hemos visto con los casos de los ERES de Andalucía. Cuenta con el fiscal general del Estado y cuenta con la mayoría en el Consejo General del Poder Judicial. Entonces, yo creo que se siente absolutamente impune, totalmente, y por eso actúa con esta desfachatez. La cuestión es, ¿los grupos parlamentarios que sostienen al Gobierno no son ahora corresponsables, teniendo en cuenta la cantidad de información periodística que está saliendo todos los días y cada día nos encontramos con un nuevo escándalo que de alguna manera tapan los del día anterior? ¿Tiene algo también que decir el Partido Popular a todo esto, aunque evidentemente no es un partido que sostiene al Gobierno? ¿Existen instrumentos parlamentarios para escenificar a lo mejor que existe otra mayoría, se convoquen elecciones y podamos sacar a este señor? Porque este señor se siente impune, desde luego siendo diputado, pero mucho más siguiendo en la presidencia de Gobierno. Estoy seguro que el abogado de Sánchez y de Begoña les están diciendo, oye, yo creo que es importante, interesante que sigas tú en la presidencia del Gobierno porque podemos manejar más el cotarro. Obviamente. Hoy quería apuntar sobre la vida de Aldama. No olvidemos que a su coche le dieron tiros. 3. Claro. 3 tiros antes de meterlo en la cárcel, para que no hablara de nada. 3 tiros, o sea que estamos a unos niveles... de mafia, una mafia total y absoluta. Soprano. Bueno, vamos con el episodio bombas de racimo. Ministros pringaos que recibían dinero en efectivo. Ahí ha sido muy generoso la declaración de Aldama, porque ha contado, sin que se lo preguntaran, que donde refugia el dinero Ábalos es en la República Dominicana. Es verdad que todos estos han anunciado que se querellarán contra él, que todo esto es falso, etcétera. Pero ha involucrado al exministro Ábalos, ha involucrado al ministro Ángel Víctor Torres, porque pedía 50.000 para facilitar la venta de mascarillas a Canarias. Ha implicado a Rivera en las reuniones antes aludidas para potenciar nuevos negocios con la esposa del presidente, y ha implicado a Santos Cerdán, que dice que por poner en contacto con la trama a una constructora le pagaron en un sobre 15.000 euros en un bar enfrente de Ferraz. Otro que ha dicho que eso es mentira, que se va a querellar, etcétera, etcétera. Y, hombre, pues esto ya es pues casi la mundial, porque salen afectados el jefe de gabinete de María Jesús Montero, en fin, Marlaska, que también, luego hablaremos de Marlaska, que es otro negociado. Este es el de las bombas de racimo y los ministros trincones. Hasta 600.000 euros en comisiones. Eso es lo que asegura Víctor de Aldama, que habría pagado a varios ministros de Sánchez, incluidos líderes del PSOE. Por primera vez, el comisionista de la trama Koldo se ha autoinculpado del pago de numerosas cantidades de dinero. Y es la primera vez que asegura que el exministro Ábalos recibió cerca de 400.000 euros en efectivo. Cerca de 250.000 quien fuera su asesor, Koldo García. En su declaración también ha señalado al número 3 de los socialistas, Santos Cerdán, que habría recibido hasta 15.000 euros. Dice el comisionista que fue un cobro en efectivo que iba en un sobre cerrado y que se lo entregó el propio Koldo García en un bar cercano a la sede de los socialistas de Ferraz. Y un pago, dice, que responde a una licitación en el País Vasco que le correspondía recibir al secretario de organización del PSOE. Aldama también señala a la mano derecha de la ministra de Hacienda, María Jesús Montero. Hasta 25.000 euros dice que habría recibido su director de gabinete, Carlos Moreno. En su declaración también aparece como señalado el ministro Ángel Víctor Torres. Dice que le pidió una comisión de 50.000 euros por la compra de material sanitario e insiste incluso en que llegaron a amenazarle si no realizaba el pago. Aparte de todas las comisiones directas, Aldama también ha mencionado que se hicieron pagos en especies en relación a la financiación de las relaciones extramatrimoniales del propio exministro Ábalos y su entonces asesor. Bueno, hay que decir, lo primero de todo, y para que no se nos olvide, que ya saben que la causa de Ábalos, por ser diputado, está en el Tribunal Supremo. Pues lo primero que hay que decir es que el juez ante el que ha prestado declaración Aldama, Ismael Moreno, de la Audiencia Nacional, ha trasladado al Tribunal Supremo la declaración en tanto en cuanto pueda afectar la causa de
José Luis Ábalos, y con un petitorio, porque cuando los jueces trasladan a otro tribunal una declaración que tienen, pues les hacen saber que existen indicios fundados y serios de su papel principal, el de Ábalos, en la supuesta trama de cobro de comisiones ilegales por diversas adjudicaciones, razón por la cual esto ya está caminito del Supremo. También tienen que saber, es obvio, pues que algunos de los directamente aludidos han dicho que se van a querellar. Por ejemplo, hay algunos comunicados, el de Ábalos, que merece la pena que conozcan. ¿Qué dice José Luis Ábalos? Pues dice lo que ven ahí, fundamentalmente, que niega las acusaciones, que él no recibió los 400 y pico mil, casi 500.000 euros en efectivo en su despacho, y que ya en sede judicial, cuando le interrogan, va a hacer una declaración más explícita que la que conocemos. Bueno, la bomba de racimo y estos pagos, importantes pagos, tanto a Ábalos como a Santos Cerdán, como algunos que no pillaron, pero que sí que pedían, Ángel Víctor Torres, por ejemplo, que ha quedado como la tana. Hombre, yo soy muy defensor de la presunción de inocencia, ¿no? Y deseo que trabaje la justicia y lo investigue, pero que lo que está más claro que el agua es que aquí hay una trama en la que saldrán más, pero estaban implicados muchísimos. Y si finalmente se confirma que el jefe de la trama era Ábalos, hombre, favoreciendo 56 millones de contratación con dinero público, 400.000 euros me parece una propina, además de las especies del chalet en Sotogrande o en el sitio ese que le compraron, temporalmente con lo que se lo quitan, o del chalet que tuvo en Marbella, o de pagar el piso que tenía su amiga, o como se llame, la señorita esta, en la torre del edificio España, en la Torre de Madrid, y los 1.500 que le daba, y las contrataciones, que parece que eso es un dato objetivo, de esta chica en empresas públicas, seguramente con permisos tolerados, ¿no? Porque cada vez que viajaba él, le acompañaba cobrando, ¿no? Bueno, pues esto tendrá que explicarlo, ¿eh? ¿Por qué lo pagaba el Dama eso? ¿Por qué lo pagaba el Dama? Sí, o sea, que aquí hay cosas que suenan y huelen muy mal. Los demás personajes que hoy han salido, como el presidente canario, bueno, pues tendrá que acreditarlo. Igual tiene grabaciones, cuidado con estos, que mira lo que pasó con Villarejo, que luego sorprendió que había grabaciones o había escuchas telefónicas de la policía o de la Guardia Civil que al final han salido en los sumarios, ¿no? Entonces, pues eso tendrá que acreditarlo si realmente los 50.000 euros, que parece que se los pidió, pero no ha hecho que se los pagara, parece que le pidió, y luego lo que dice que le dio al jefe de gabinete de la ministra que mejor aplaude y más habla, está Montero, pues bueno, ya veremos, los 25.000 tendrá que explicarlo. Igual hay también alguna prueba, porque ha dicho él que tenía pruebas. Y el otro capítulo que... Y ha dicho que le quitó el embargo que sufría un empresario amigo, que se lo pidió a Montero y que Montero se lo levantó. Y un aplazamiento de una deuda, creo, con Hacienda. Sí. Yo he leído que le habían solicitado un aplazamiento con Hacienda de una deuda tributaria y que él con el jefe de gabinete mediaron y parece que eso se arregló. No sé si era el embargo por la deuda tributaria y que le dieron un aplazamiento debiendo a Hacienda, que no es fácil conseguirlo, ¿no? Si debes a Hacienda, lo primero que te pide es que estés al día. Bueno, pues eso parece que se lo consiguió y pidió por la gestión ser retribuido, y parece que él dice que le dio, a este ha dicho que le dio 25.000 euros. Pues habrá más, saldrán más personajes que han percibido dinero, porque este dice que iban a pedirle, que decía, yo no soy el Banco España, ¿vale? Pero bueno, él se llevó buenas tajadas de todos estos negocios y más cosas que no sabemos, ¿no? Ignacio, totalmente. Yo también soy muy amigo de la presunción de inocencia, pero a diferencia, yo sí que creo que el jefe de la trama no es Ábalos, sino que es directamente Pedro Sánchez. Ya veremos en qué grado, pero que el número 2 de tu partido, el secretario de organización, es decir, el número 2, ministro de Transporte y ministro antes de Fomento, con la cantidad de dinero público que maneja ese ministerio, con los interventores, con los comisarios políticos que existen en los ministerios, no hay, en mi opinión, ninguna duda de que Pedro Sánchez lo sabía. Ya veremos también en qué grado, por tanto, él es culpable. Pero ya el conocimiento de que uno de tus ministros está metiendo la mano en la caja a través de un conseguidor también es un delito. Entonces, claro, a mí lo que me preocupa
es que el foco hay que ponerlo en Pedro Sánchez. De hecho, a nosotros, desde nuestro grupo parlamentario desde Vox, cuando se cesó a Ábalos, todos pensamos, qué raro. O sea, todos pensamos que había un tufo gordo por detrás. Y es verdad que día a día vamos conociendo presuntamente nuevos hechos delictivos. Claro, aquí lo que hay que pedir es una justicia rápida. Pero que el número 2 de un partido haga esto, no lo hace en principio sin conocimiento del número 1 y de muchísimos más. Por tanto, yo creo que esto hay que denunciarlo. Y si están tan seguros realmente de que no ha sucedido nada, pues hombre, pues que pongan las pruebas todos encima de la mesa. Yo lo que creo es que lo de Aldama es cierto, ya veremos en lo que queda, pero también como estamos hablando de una mafia, de una verdadera mafia, yo creo que algunos van a morir matando. Lo digo de forma figurada, obviamente. Pero claro, que este señor Aldama esté muy preocupado por su integridad física, hombre, en fin, es que, ¿de qué estamos hablando? Porque hay mucho poder político implicado. Y Pues en fin, sí. yo creo que hay que darle, proporcionarle seguridad a este señor, porque puede pasar cualquier cosa, ya lo hemos visto en otras latitudes, que pasan luego cosas muy desgraciadas. Bueno, otro dato que tienen que computar, hoy es un día de mucho dato, lo sé, pero es que hay que estar al día, esto es lo más importante que ha pasado en este. Este es el primer tío que tira de la manta de una organización mafiosa, política, pero trincona. No hay precedente en la historia de nuestra democracia de que uno implicado en la trama haya ido a la justicia y haya dicho, mire, esto es lo que yo sé, pum, 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 pum. Con el riesgo, insisto, de que le puedan imputar por esos pagos a funcionarios, que eso va a ser así, ya pueden contar con ello. Lo que yo les decía que tienen que tener en cuenta es que las acusaciones que están en este caso ya han anunciado que van a pedir la imputación de todos estos ministros. La imputación de Ábalos ya está, no hace falta que la pidan, pero de Rivera, de Montero, de Marlaska, ahora verán por qué lo de Marlaska, y de el hombre este que negociaba con Puigdemont, Santos Cerdán, ¿verdad?, de Ángel Víctor Torres. Medio gabinete va a estar imputado dentro de poco. Vox, por cierto, acaba de anunciar lo mismo. Vox no estaba como acusación en este procedimiento de las mascarillas, pero ha dicho que a la vista de la declaración también lo va a pedir. Y ahora nos toca la tercera parte. La tercera parte es lo que toca, y no es menos grave. Aquí no vamos a hablar tanto de dinero como que vamos a hablar de la participación de Marlaska en el viaje de Delcy Rodríguez, para la cual tenían previsto de todo. Este Aldama se encargó de que tuviera un chalecito con piscina, de organizarle una cena con Sánchez que no pudo tener lugar, con medio ejecutivo del gobierno, con la señora vicepresidenta de Venezuela y de tantas las cosas. Pero la acusación que le hace Aldama hoy en concreto a Marlaska es que él estaba cuando llamó Marlaska al comisario de Barajas para ordenarle que dejara entrar en suelo español a esta señora que tenía una orden para no pisar suelo europeo. Eso es importante. Pero a mí me parece que lo más grave de todo es que representando al gobierno de los narcotraficantes de Venezuela, se acercase a Dolores Delgado para ver, de buscar soluciones ante el incómodo Hugo El Pollo Carvajal, que había sido el jefe de la inteligencia venezolana, que estaba aquí con una orden de extradición de Estados Unidos y otra de ser extraditado a Venezuela. Y al parecer, pues el propósito de Aldama era convencer a la entonces ministra de Defensa, Dolores Delgado, de que, bueno, pues que hiciera lo que le pareciera bien al gobierno de Venezuela. En cualquier caso, también propiciaba reuniones del fiscal general del Estado español con el fiscal general del Estado de Venezuela y no sé cuántas las cosas que, la verdad, casi es peor esto que el manejo del bilmetal. La trama Koldo planificó durante un mes la visita de Delcy Rodríguez a España. Así lo detalla Víctor de Aldama ante el juez, una visita de la que tenían conocimiento el propio Pedro Sánchez, el ministro Grande Marlaska y José Luis Ábalos. Según el imputado, a causa de la visita de la vicepresidenta de Venezuela, estaba previsto también una cena a la que iban a acudir el presidente del gobierno y varios de sus ministros como Fernando Grande Marlaska, Teresa Rivera, Salvador Illa, María
María Jesús Montero y José Luis Ábalos. Delcy Rodríguez tenía prohibido pisar suelo europeo por las sanciones de la Unión Europea. Y por ello, el ministro del Interior creó una zona de seguridad en el aeropuerto de Barajas y convenció al comisario del aeropuerto para que la vicepresidenta pudiera pisar suelo español. Durante horas estuvieron en el aeropuerto de Barajas Víctor de Aldama, Koldo García, Delcy Rodríguez y José Luis Ábalos. Pero ahí no acaba todo, porque Interior movilizó incluso al CNI y a la policía para inspeccionar una casa alquilada por Víctor de Aldama en la que se iba a hospedar Delcy Rodríguez durante su estancia en Madrid. Un piso franco para que la vicepresidenta venezolana se encontrara con varios ministros. Entre esos encuentros destaca una visita prevista de Dolores Delgado. En aquel momento aún era ministra de Justicia, aunque ya había sido anunciada para ser la próxima fiscal general. El gobierno venezolano tenía mucho interés en convencer a Dolores Delgado para extraditar a Venezuela y no a Estados Unidos al exjefe de seguridad de Nicolás Maduro, Hugo El Pollo Carvajal. A mí me parece tremendo, pero bueno, don Manuel Pino. Pues hombre, que sabían de la existencia, incluso ha dicho, me parece en la declaración, que le pasó el teléfono de Ábalos a Delcy para que hablara con Sánchez. Ha dicho hoy en la declaración, si yo no he leído mal, he visto. Sí, sí. O sea que organizaron este viaje a sabiendas de las limitaciones, pues seguramente este señor tiene muy magnífica relación, parece, con Venezuela, porque iba allí. Esta señora que le llama señora, Pic, y este señor parece que aquello que nos sorprendió a todos de esa línea Plus Ultra, la primera rescatada con 53 millones de euros, con un solo avión, pues fue una sorpresa, nos dejó a todos, oye, como esta línea, nadie la conocíamos, o esta línea como, pues bueno, a lo mejor por ahí saldrá alguna pieza o alguna aclaración tendrán que dar sobre una línea que estaba prácticamente quebrada, ¿no? Y que tenía un solo avión para los intereses generales de España, y eso fue Sprex, y le dieron 53 millones, el primer rescate. Y dio 50 y recibió 53, o sea, que eso fue una cosa que nos extrañó a todos los observadores políticos. Que estaba todo organizado, que todos lo sabían, que sabían de la provisión, y a pesar de eso montaron aquí el piso franco. ¿Para qué queremos un piso franco? Si no es porque días antes que lo va a reconocer la policía para la seguridad que le van a prestar. Que estaban todos en el negocio, bueno, pues eso tendrá que ver Aldama y seguramente también Rodríguez Zapatero, ¿eh? Claro, no olvidemos que el asesor de cabecera de Maduro, de esta dictadura, es Rodríguez Zapatero, el presidente del gobierno de España, y además asesor político de primera línea del presidente que tenemos, de Sánchez, porque lo pone en los mítines y lo manda a negociar en extremis. Ahora está negociando los presupuestos en Ginebra, se vaya a negociar con un observador internacional a ver si consigue las mayorías necesarias de Junts, los votos de Junts para los presupuestos al precio que le ponga, ¿no? Entonces que el tema, quedan muchas cosas por saber y lo han ocultado porque tienen una gran capacidad mediática y de comunicación y muchos medios que le aplauden y entonces han despistado la atención, pero el tema está todo en torno a lo mismo, ¿no? Claro. Ignacio Oces. ¿Las relaciones diplomáticas se practican así, se mantienen así? No. Se ve clarísimamente que hay una relación de amistad profunda. ¿Quién es Delcy? Bueno, pues Delcy es vicepresidenta del gobierno de Venezuela y ministra del petróleo. Poca cosa. ¿Por qué no puede entrar en suelo europeo? Por haber cometido delitos políticos. Alguno de los ministros en la comisión de investigación ha dicho que no sabían nada, que no sabía ni siquiera alguno que no podía entrar en Europa. Es decir, que puede ser que también hayan cometido otro delito por mentir en una comisión de investigación, que eso sí que está recogido expresamente en el Código Penal. Lo que se demuestra otra vez es que hay una plena sintonía ideológica entre el Partido Socialista Obrero Español y el régimen de Maduro. Y también hay una sintonía económica. Se demuestra también otras muchas cosas. Es ¿por qué el Partido Socialista no quiere que caiga el régimen de Maduro? Porque como llegue Edmundo y se pongan a limpiar, puede que también veamos muchísima corrupción, otro lodazal y pozo de corrupción del Partido Socialista Obrero y Español. Ha dicho Aldama, le han preguntado por algunas cosas de ir a Europa, etcétera y tal, y de hidrocarburos también, y ha dicho, bueno, esto aquí no es el lugar. Esto ya lo hablaremos más adelante. ¿Y las maletas de Mary Poppins no ha dicho nada? Las maletas de Mary Poppins con los, no sé cuántos, 1.200 kilos de oro en barritas, en lingotes, pues de momento quedan
No podemos decirles dónde se las llevaron, pero lo haremos, tranquilos, no desesperen que lo haremos. Bueno, hemos visto los tres frentes de la declaración de Aldama. Insisto, esto no ha pasado nunca en la política española, que alguien del mundo de la corrupción tire de la manta. Vamos con las reacciones. En primer lugar, el PSOE, por boca de Santos Cerdán, que le van a ver muy nervioso, ya les anticipo, insiste en que él no le conoce, que todo esto es mentira, pero bueno, yo creo que arriesgarse a una condena es lo que menos le conviene a Aldama. En cualquier caso, el PSOE ha anunciado acciones legales contra Aldama y vamos a escuchar a su secretario de organización, a Santos Cerdán. Y ya hemos anunciado que vamos a abrir acciones legales contra este señor, contra el señor Aldama, que no tiene ninguna credibilidad. Está en prisión preventiva y lo que hemos visto es que ha dado contra todos, sin prueba ninguna y con mentiras. Conmigo ese señor no ha estado nunca, insisto, nunca. No podrá decir que ha estado conmigo nunca. Que geolocalicen los móviles a ver si alguna vez he coincidido con ese señor. Dice que el sobre se lo dio Koldo, no él. En su presencia. Bueno, ni Koldo me dio ningún sobre, lo dejo claro, aunque no estuviera él, y lo que él ha dicho, en su presencia me dio a mí un sobre, que es absolutamente falso. Bueno, ya veremos, que no se llevara el móvil de Ferraz al bar de al lado, donde supuestamente le dieron el sobre, tampoco es una explicación. Vamos con María Jesús Montero, esa señora que aplaude escandalosamente al presidente cada vez que puede y que ahora va a tener en breve un jefe de gabinete implicado o imputado en esta trama. Absolutamente mentira. El señor Aldama no tiene ninguna credibilidad y por tanto en lo que está es en una estrategia judicial que se terminará demostrando, como todo, que es rotundamente falsa. Nunca, jamás ha habido nada de lo que este señor ha dicho y nunca, jamás, ni se ha producido contacto, ni se ha producido reunión de nadie con este señor. Pepa Millán, portavoz de Vox, cree que acabarán sentados en el banquillo. Y se trata de una trama, como digo, que afecta a varios miembros del Gobierno, a varios exministros, a la familia de Sánchez e incluso al propio Sánchez, que es el cabecilla de la trama, y que Sánchez podrá hacer todas las giras internacionales que él quiera, que antes o después acabará sentado en el banquillo de los acusados. Por eso ya les puedo informar, porque además así lo hemos anunciado, de que vamos a pedir la imputación de Sánchez y de varios ministros. ¿Y qué dice Gabriel Rufián? Pues que este señor es un corrupto, pero que si acaba teniendo razón irán a por todas. Bueno, un empresario corrupto que incrimina sin pruebas a prácticamente todo el mundo. Veremos. Lo que sí que es cierto que si el PSOE al final acaba teniendo responsabilidades en esto, pues evidentemente nosotros seremos los más duros. Feijóo ha hecho una especie de oferta absolutamente lamentable y tramposa, porque o presenta él una moción contra Sánchez o no la puede presentar nadie más. Pero bueno, aún así ha dicho lo siguiente. Lo que haría cualquier persona con un mínimo de decencia es dimitir, marcharse y dejar en paz a los españoles. No lo digo yo, lo dijo él mismo en su discurso de la moción de censura ante el gobierno anterior en este Congreso de los Diputados. El señor Sánchez debe de dimitir y su gobierno debe de irse con él. La señora Rivera debería de retirar la candidatura ante la Unión Europea porque la va a manchar. Y todos y cada uno de los partidos, incluido el Partido Socialista y todos los demás, deben preguntarse qué ganan protegiendo esta podredumbre. Yo no tengo los votos para cambiar el gobierno, pero si alguno de los socios quiere acabar con todo esto, que sepa que estoy a disposición de una nueva etapa en nuestro país. Y Sánchez, esta mañana no está en el Congreso, ha ido a recibir los aplausos porque ha salido, luego hablaremos de ellos, el decreto ley de las medidas fiscales. Pero claro, le han preguntado sobre este tema, lo ha querido abordar lo más sucintamente posible, pero esto es lo más interesante que ha dicho. Bueno, pues las declaraciones de un presunto delincuente que está en prisión preventiva, que ha salido para testificar ante la Audiencia Nacional, pues me merece el crédito que tiene, ninguno, porque tendrá que ser el señor Aldama quien
pruebe esas insinuaciones y esas acusaciones. Yo desde luego le puedo garantizar que estamos tranquilos, porque en lo que respecta a mi persona, en lo que respecta a mi gobierno actual, en lo que respecta a mi organización, al Partido Socialista Obrero Español, todo lo que ha dicho este señor es categóricamente falso. Y si ha demostrado algo es precisamente que su estrategia de defensa es la mentira. Es la mentira. Y probablemente lo haga, no, probablemente no, seguro lo hace para desviar la atención, sembrar dudas y tapar pues lo que aparentemente parecen unas ciertas actividades delictivas por parte de este personaje. Y por supuesto no lo conoce de nada. Ignacio Oces. Bueno, hoy ha entrado Pedro Sánchez en el Congreso de los Diputados riéndose. Bueno, me parece de un descaro tremendo, ¿no? Santos Cerdán, ese gran intelectual del Partido Socialista. Ese es el momento en el que le aplaudían todos en el Congreso. Y riéndose, muy sonriente, de una forma muy frívola. Y que sea precisamente Pedro Sánchez el que hable de mentiras y bulos, pues me parece un verdadero eufemismo, una barbaridad. Otra locura de este señor, cuando precisamente es desde el Palacio de la Moncloa donde se difunden la inmensa mayoría de los bulos de este país, eso sí, en consonancia con algunos medios de comunicación bien financiados precisamente por los diferentes gobiernos del Partido Socialista, y me refiero, entre otros, en particular al Grupo Prisa. Bueno, pues Santos Cerdán, este hombre que está directamente descuartizando la soberanía española con esas negociaciones constantes y permanentes con Junts y en concreto con Puigdemont, es decir, quien dio un golpe de Estado en el año 2017. Y luego las declaraciones de los diferentes, de tanto de Santos Cerdán como la ministra de Hacienda y vicepresidenta, como el propio Pedro Sánchez, se ve perfectamente que son de manual de argumentario de partido pasado, porque incluso dicen expresiones idénticas, absolutamente idénticas. Nosotros hemos dicho muchísimas veces que lo peor de Pedro Sánchez estaba por venir. Se va a sujetar a la silla sí o sí. Y una cuestión que ha dicho es: todo lo que afecta al PSOE es falso. Estas declaraciones habrá que verlas dentro de unos meses, cuando, en mi opinión, empieza a decir que él no sabía nada de lo de Ábalos. Me parece que esto es una verdadera vergüenza. Luego, respecto de Feijóo, sí me gustaría, si puede ser, Xavier, claro, te iba a un apunte. Vamos a ver, que Sánchez debe dimitir, sin duda, nosotros lo llevamos diciendo muchísimo tiempo. Y también sabíamos, porque ya estas noticias se llevan publicando desde hace muchísimo tiempo, que no había nada que negociar y que lo que hay que hacer es una oposición total y frontal al Partido Socialista y a Pedro Sánchez. Y hemos visto multitud de pactos constantemente entre Pedro Sánchez, el Partido Socialista, Feijóo y el Partido Popular. Y el asunto de Rivera, dice que no puede ser comisaria. Evidentemente, claro que no puede ser comisaria, pero quien la ha designado es el Partido Popular Europeo. Y en el Partido Popular Europeo, el Partido Popular tiene ahí dos vicepresidentes, el Partido Popular Español, Dolors Montserrat y Esteban González Pons. No influye en nada, me parece todo un verdadero paripé. Como después de la catástrofe de la Diada era imposible designar a esta persona, y porque nosotros desde Vox estábamos presionando, el Partido Popular Español ha empezado a decir que no podía ser designada. Pero yo pregunto, ¿realmente simplemente por la catástrofe de la gota fría en Valencia? ¿O es que la propia ideología y la propia gestión de esta señora ya la inhabilitan? Pues desde luego las dos cuestiones, y el Partido Popular Español estaba encantado directamente de que esta señora fuera comisaria europea, entre otras cosas porque la ha elegido directamente su jefa Ursula von der Leyen. ¿Y el ofrecimiento para una hipotética moción de censura? Bueno, nosotros de Vox lo hemos dicho con claridad en multitud de ocasiones. Si es para convocar de forma inmediata elecciones y no hay ninguna cesión al separatismo, nosotros nos sumamos. Pero lo que no vamos a entrar es en un guatepeor, porque ya estamos muy acostumbrados a que el Partido Popular ceda constantemente a los separatismos. Entonces, si es para la convocatoria inmediata de elecciones y no hay ninguna cesión a un partido separatista, por supuesto nosotros nos sumamos, pero para ello, para convocar elecciones. Bueno, voy a empezar por Cerdán. Cerdán tendrá que aclararnos, con los registros que tenga allí el PSOE, porque no solamente es Aldama, es que hay otro empresario relacionado con los hidrocarburos que dice que a su sede de Ferraz, en la que él manda, llevó unas bolsas de dinero de 45.000 euros. Llevará registro de quién entra y quién sale, supongo, como en cualquier sitio con orden, ¿no? Entonces, él puede investigar si estuvo o no estuvo esta persona que ha dicho por 2 veces
y ante notario, una de ellas, que fue allí a entregar ese dinero porque habían conseguido una licencia para importar hidrocarburos y le habían pedido que lo llevara allí. Eso tendrá que aclararlo. Respecto a la posición del PSOE, bueno, pues negar y que este es un delincuente que está en la cárcel. Esa ha sido la general, que van a ir repitiendo a coro todos, o el papel que mañana le haga alguno de los cientos de asesores que tienen en Moncloa y que lo repartirán a los ministros para que todos digan lo mismo, ¿no? Pero va a ser echar balones fuera y echar balones fuera. Respecto a la posición del PP, Vox y la moción de censura, Vox tiene que hacer un esfuerzo de entenderse con el PP. El enemigo es Sánchez, hay que sacar a Sánchez de la Moncloa. Pero la pelea con el PP y esta guerra que tiene Vox con el PP no construye. Yo creo que no, ni da confianza al electorado. Tenéis que buscar un punto de entendimiento para que deis confianza al electorado. No podéis estar atacando al PP porque el enemigo es Sánchez. Y yo no es que sea del PP, yo no tengo carnet yo tuve un carnet en mi vida política, nada más, que fue el de UCD, no está en ningún otro partido. Pero eso hay que arreglarlo. Tenéis que poneros de acuerdo porque para gobernar harán falta mayorías que están muy difíciles con la ley electoral que tenemos. Y tenéis que buscar un punto de entendimiento. El enemigo vuestro hoy no es el PP. El enemigo es hoy sacar a Sánchez de la Moncloa. Y tenéis que estar los dos de acuerdo en eso. Ignacio, yo no tengo que darle lesiones a nadie, no estoy en política y tengo la libertad de decir lo que pienso, ¿no? Pero esto generáis desconfianza, porque la salida también de los gobiernos autonómicos ha sido una decisión política que lo que habéis generado es que cuando tenéis posibilidad de gobernar habéis salido corriendo por el tema de la emigración, vamos. Por lo menos es los que seguimos la política. Entonces, el enemigo es sacar a Sánchez. ¿Que quiere poner una moción de censura? Lo que quiere hacer es a ver si el PNV o Junts le dan los votos, porque claro, si no, eso, hoy no sale, pero tiene que ser para lo que ha dicho ahí sí coincido. Tiene que ser para convocar inmediatamente elecciones. Sánchez con un programa de gobierno explicado antes de pedir el voto, pero con Sánchez, Vox o con lo que sea, con un programa de gobierno que las cosas estén muy claras para no generar más confusiones. El programa que se va a hacer de la moción constructiva se puede resumir en eso, convocatoria inmediata de elecciones. No, es que tiene que ser así, si no, no vale la pena, va a ser de mata mal o mata peor. No, mire usted, aquí hay temas muy claros, que tiene que haber un proyecto de país y que la gente lo crea y que vea que hay otra alternativa. Hoy por la mañana, te voy a contar una anécdota, hoy ha habido un desayuno con Rufián en un hotel notable de Madrid y ha dicho que en el Congreso la mayoría que hoy hay es de derechas. Bueno, porque en su crítica Rufián considera a Junts de derecha, claro. Al PNV bueno, de que viene de donde viene, que era convergencia, ¿no? Y considera al PNV, dice, la mayoría y los que estamos y lo otro es una oportunidad por una serie de circunstancias, pero la mayoría hoy del Congreso no es la izquierda, es de derecha. Y ya anunciaba lo de la votación que se ha producido hoy, ¿no? En la Cámara. Ignacio. Nosotros de Vox estamos encantados de que el Partido Popular se sume a la oposición total y frontal al Partido Socialista, pero nosotros, cuando vemos que el Partido Popular pacta, blanquea, por tanto le da balones de oxígenos al Partido Socialista y a Pedro Sánchez en particular, lo denunciamos. Y a mí esto me parece no solamente legítimo, sino que lo que quieren la inmensa mayoría del pueblo español, y entre otros también, por tanto, los votantes del Partido Popular. Cuando nosotros criticamos al Partido Popular es porque entendemos que se están equivocando absolutamente de estrategia, porque también creemos que lo que España necesita es un cambio de rumbo total. Y lo que vemos es que el Partido Popular no está en eso, está constantemente en pactar. Porque yo pregunto, cuando el 90% de las cuestiones votan lo mismo, no, y si quedamos al Partido Socialista, pues habrá que criticar al Partido Popular. Si en Bruselas no es que solamente voten lo mismo, sino que son coalición, parece un argumento sensato para criticar al Partido Popular. Y eso es lo que nosotros hacemos. Si nosotros estamos encantados, nos encantaría. De hecho, el propio Santiago Abascal ha ofrecido pactos para irse a la oposición constante. Pero nosotros estamos denunciando también en el ámbito internacional con los partidos homólogos al nuestro lo que está sucediendo en España, y lo que vemos es que una y otra vez el Partido Popular está pactando con Pedro Sánchez y, entre otras cosas, algunos asuntos gordísimos, como la renovación del Consejo General del Poder Judicial, que entre otras competencias tiene la del régimen disciplinario judicial, que es lo que más le preocupa a los partidos separatistas y a la izquierda. Y esto se lo han repartido. Y otras muchas cosas, el Tribunal Constitucional, por supuesto el Defensor del Pueblo y sus adjuntos, el Tribunal de Cuentas, y esto es una barbaridad, porque son
Entonces, esto es lo que nosotros... Porque nosotros creemos que España necesita un cambio de rumbo y hablar con determinación y con absoluta claridad y con muchas ideas. Y nosotros no vemos esas ideas en el Partido Popular, no las vemos y por eso lo criticamos. Y otra cosa, cuando nos hemos ido de los gobiernos, por supuesto, es que estamos hablando de que están llegando inmigrantes ilegales una y otra vez y todos los días, y esto afecta a la seguridad de todos los españoles, a la identidad nacional, a nuestra propia cultura y también a la calidad de los servicios públicos. Y es un asunto trascendental, como se está viendo todos los meses en las diferentes encuestas de las cuestiones que preocupan a los españoles. Y nosotros no estamos dispuestos a pasar por ahí, sobre todo cuando esta cuestión la habíamos pactado con el Partido Popular. Y fue Feijóo el que decidió no cumplir lo que habíamos acordado en las diferentes regiones donde cogobernábamos con el Partido Popular. Pero mira, por H o por B, tenemos al país en dos bloques, los buenos y los malos. Hay un frentismo desde Zapatero que habrá que romperlo. Aquí hay que ser una política civilizada, aunque se discrepe, civilizada, de respeto al contrario. Tenemos que centrar la política. No podemos estar en dos bloques de los buenos y los malos. Rajoy, ¿qué hizo? Lo mismo que Zapatero. En esos bloques. Pero si Rajoy mantuvo todas las leyes de Zapatero. No, hay que ir a respeto y a entenderse desde la discrepancia política. Por supuesto. Y no hay malo ni bueno. Hay gente que piensa distinto y hay que respetarla y tolerarla. Esto siempre es así. Pues yo le discreparé por eso. Pero tenemos que dar un giro. No se puede estar aquí como estamos, los buenos y los malos, porque es que llevamos ya mucho tiempo de unos contra otros y esto va mal, va mal, porque acaba en el odio de unos contra otros y en la falta de diálogo incluso. Yo no hablo, yo no voy a Moncloa, yo no hago esto. Habrá que ir para decirle que no estoy de acuerdo y ya está, porque hay que respetar todo. Bueno, es mi punto de vista y tampoco... No, yo también estoy en que hay que respetar todo, pero también creo que hay distancia infinita con este gobierno y no el coqueteo constante del Partido Popular. Bueno, yo quiero recordaros que lo que ha hecho Feijóo a mí me parece mal, porque ha dicho: ofrezco nuestros votos a quien presente una moción de censura. Claro, ¿quién la va a presentar si no sois vosotros? ¿Qué hizo Sánchez? Se arriesgó y ganó. Parece que Feijóo no está por arriesgarse presentando una moción de censura, que a lo mejor, pues, oye, a lo mejor el PNV votaba que sí, a lo mejor Podemos votaba que sí, no lo sé. Las cosas no están muy finas. Si esto de la corrupción prospera, yo creo que eso puede cambiar fácil. Antes se citaba aquí, Aldama. Aldama recibió una amenaza de un preso cuando supo que iba a ver al juez. Te voy a chutar y no vas a declarar, parece que le dijo. Antes que eso, Aldama había amenazado a Ábalos con tirar de la manta justo antes de entrar en prisión y decía en sus comunicaciones con Ábalos: resuelvo esto en un segundo. Y luego está el asunto de las chicas de la trama, que esto es muy interesante porque parece que en dar capricho a los dirigentes políticos se hacían a una Miss de Asturias y a la otra se le pagaban los pisos y los caprichos, en eso que ha dicho Aldama que eran pagos en especies. Ábalos no se ha cortado nunca enchufando a mujeres en empresas públicas dependientes del Ministerio de Transportes. Seguro que todos recuerdan a Jessica, la amiga y acompañante del exministro en sus viajes oficiales desde noviembre de 2018. Una íntima relación que se saldó con el fichaje de Jessica en la empresa pública de ingeniería Ineco. Un empleo que terminó en febrero de 2021, cuando Ábalos fue cesado en su puesto de ministro de Transportes. Es aquí cuando interviene Koldo, que gestionó el segundo fichaje de Jessica en la empresa pública Trasatec, dependiente del Ministerio de Hacienda. Pero esta no ha sido la única mujer enchufada por José Luis Ábalos en su ministerio. En las últimas horas hemos conocido a una más. Se trata de Claudia Montes. Fue contratada por la filial de Renfe Logirrail desde diciembre de 2019 hasta febrero de 2022. Quien fue Miss Asturias en 2017 tenía una relación muy cercana con José Luis Ábalos. Incluso algunas fotografías la sitúan junto a la comitiva de escoltas del número 3 del PSOE, entre quienes se encuentra Rubén de Aldama, el hermano del comisionista de la trama Koldo. Tras poco más de 2 años en Logirrail, la empresa pública despidió a Claudia supuestamente por extinción del contrato. Pero da la casualidad que pocos meses después la misma empresa enchufó a la pareja de Ábalos, Andrea de la Torre. Unos enchufes que evidencian el poder que Koldo García tenía tras el cese de José Luis Ábalos en el Ministerio de Transportes. Bueno, nos hemos divertido mucho, pero el programa llega a su meta y solo queda que agradezca a estos dos caballeros su presencia y sus opiniones.
y a ustedes su paciencia e interés, pero para ustedes tengo premio, porque a la vuelta de publicidad arranca aquí el día en 30 minutos. El día en 30 minutos. Terremoto político posterior a las declaraciones en la Audiencia Nacional de Víctor Aldama, el conseguidor de casi todas las tramas. En primer lugar, ha confesado haber entregado mordidas a políticos eminentes de nuestro país, con lo cual se está autoinculpando en los delitos y eso le da mucha más veracidad. También ha salpicado a Sánchez porque dice que le agradecía gestiones ante los gobiernos de México y de Venezuela, y a Begoña Gómez, que dice participaba en reuniones con Teresa Rivera para nuevos negocios turísticos en los que mira tú por dónde también participaba el Grupo Globalia. Y salpica a una retahíla de ministros y ministras del gobierno de Pedro Sánchez, desde Montero a Ángel Víctor Torres, al que le pinta pues como demandante de mordida que no llegó a recibirla. Sí, Aldama también señala a Pedro Sánchez y asegura que fue él quien pidió conocerle para agradecerle los servicios que había prestado a España, tanto en Venezuela como con México. Sobre Begoña Gómez la sitúa en al menos una reunión con Teresa Rivera. Ella habría sido la persona que le abrió la puerta a conocer a la vicepresidenta, a la que él tenía mucho interés en conocer, y poder ofrecerle al menos un proyecto. Ojo que estas reuniones se habrían mantenido al margen de las que Begoña Gómez mantuvo con Víctor de Aldama y con Javier Hidalgo en el marco del rescate de Europa. No ha aportado pruebas, pero asegura tener todo documentado. No voy a declarar. Víctor de Aldama dice que su encuentro con Sánchez en un mitin del PSOE no fue fortuito, que acudió invitado por el exministro Ábalos y su asesor Koldo García porque, recalca, Sánchez le quería conocer. Para nada, esa foto se hace en un sitio reservado en el que solamente estamos el presidente, Koldo y yo. El presidente siempre ha evitado entrar en detalles sobre este asunto. Señor Sánchez, ¿podría decirle a los españoles cuántas veces, dónde y sobre qué hablaron usted o su mujer con el señor Víctor de Aldama? Bueno, sobre eso, ¿qué quiere que le diga? Lo he dicho ya. Declaraciones que hizo tan solo 3 días antes de que se publicara la imagen. Ferraz respondió entonces, borrando de la red de Flickr todo rastro de aquel mitin. Desde entonces en el PSOE salieron en defensa de Sánchez. Los que somos cargos públicos, políticos, nos hacemos miles de fotos. Lanzaron una campaña incluso a través de las redes sociales y desviaron la atención hacia antiguas amistades de Feijóo. Marcial Dorado. Aldama, en su declaración ante el juez del caso Koldo, Ismael Moreno, ha afirmado incluso que Sánchez le llegó a felicitar por todo lo que estaba haciendo. Y aunque hubiese negado que se conocieran, el comisionista dice que mantuvo hasta 7 encuentros con su esposa, Begoña Gómez, y en Moncloa. Todos ellos en relación a Guacalúa, filial de Globalia, que firmó un acuerdo de colaboración con el Instituto Empresa. Y afirma que en uno de ellos incluso estaba presente la vicepresidente tercera Teresa Rivera, para impulsar un proyecto para la España vaciada. En su testimonio, Aldama asegura incluso que ejerció como mensajero de Sánchez en hasta 3 ocasiones, porque tal y como le aseguró Koldo García, ex asesor de Ábalos, el ministerio les quedaba grande. Aldama ha declarado haber pagado comisiones a Ábalos por más de 400.000 euros en efectivo y en su oficina del Ministerio de Transportes. Y según Aldama, Ábalos guarda su dinero, cobija su dinero en la República Dominicana. Santos Cerdán parece que recibió 15.000 euros en un sobre por poner en contacto al conseguidor con una empresa constructora afín. Koldo García recibió 250.000 euros. Teresa Rivera, para que Begoña Gómez y Guacalúa hicieran negocios turísticos, se avino a reunirse con Aldama. Y el jefe de gabinete de María Jesús Montero también es posible receptor de 25.000 euros en concepto de mordidas para la trama. Hasta 600.000 euros en comisiones. Eso es lo que asegura Víctor de Aldama, que habría pagado a varios ministros de Sánchez, incluidos líderes del PSOE. Por primera vez, el comisionista de la trama Koldo se ha autoinculpado del pago de numerosas cantidades de dinero. Y es la primera vez que asegura que el exministro Ábalos recibió cerca de 400.000 euros en efectivo. Cerca de 250.000 quien fuera su asesor, Koldo García.
En su declaración también ha señalado al número 3 de los socialistas, Santos Cerdán, que habría recibido hasta 15.000 euros. Dice el comisionista que fue un cobro en efectivo que iba en un sobre cerrado y que se lo entregó el propio Koldo García en un bar cercano a la sede de los socialistas de Ferraz. Y un pago dice que responde a una licitación en el País Vasco que le correspondía recibir al secretario de organización del PSOE. Aldama también señala a la mano derecha de la ministra de Hacienda, María Jesús Montero. Hasta 25.000 euros dice que habría recibido su director de gabinete, Carlos Moreno. En su declaración también aparece como señalado el ministro Ángel Víctor Torres. Dice que le pidió una comisión de 50.000 euros por la compra de material sanitario e insiste incluso en que llegaron a amenazarle si no realizaba el pago. Aparte de todas las comisiones directas, Aldama también ha mencionado que se hicieron pagos en especies en relación a la financiación de las relaciones extramatrimoniales del propio exministro Ábalos y su entonces asesor. Bueno, y es noticia de última hora. El juez ha decretado la libertad provisional para Víctor de Aldama después de que lo pidiese hace unos minutos la Fiscalía Anticorrupción. El Ministerio Fiscal considera que esa declaración prestada a petición propia por Víctor de Aldama esta mañana ha sido sincera, ya que ha asumido la comisión de varios delitos y ha aportado detalles interesantes para esa investigación. Ojo que Víctor de Aldama, estamos muy pendientes de que salga de esa prisión de Soto del Real en los próximos minutos, quizá en las próximas horas. Tiene prohibido expresamente abandonar España y deberá comparecer semanalmente ante el juzgado. Bueno, y la confesión de Aldama de esta mañana también ha arrojado detalles interesantes sobre el viaje de Delcy Rodríguez a España. Lo que hemos conocido es que Interior preparó todo en Barajas para que la llegada de Delcy Rodríguez a España, burlando esas sanciones europeas, fuese posible y que además blindó un piso franco para que Delcy Rodríguez se pudiese reunir con diversos ministros. Además sabemos que entre las personas que iban a desfilar por ese piso estaba la exfiscal general del Estado, Dolores Delgado, que quería negociar la extradición del Pollo Carvajal a Venezuela. La trama Koldo planificó durante un mes la visita de Delcy Rodríguez a España. Así lo detalla Víctor de Aldama ante el juez, una visita de la que tenían conocimiento el propio Pedro Sánchez, el ministro Grande Marlaska y José Luis Ábalos. Según el imputado, a causa de la visita de la vicepresidenta de Venezuela, estaba previsto también una cena a la que iban a acudir el presidente del gobierno y varios de sus ministros como Fernando Grande Marlaska, Teresa Rivera, Salvador Illa, María Jesús Montero y José Luis Ábalos. Delcy Rodríguez tenía prohibido pisar suelo europeo por las sanciones de la Unión Europea y por ello el ministro del Interior creó una zona de seguridad en el aeropuerto de Barajas y convenció al comisario del aeropuerto para que la vicepresidenta pudiera pisar suelo español. Durante horas estuvieron en el aeropuerto de Barajas Víctor de Aldama, Koldo García, Delcy Rodríguez y José Luis Ábalos. Pero ahí no acaba todo, porque Interior movilizó incluso al CNI y a la policía para inspeccionar una casa alquilada por Víctor de Aldama en la que se iba a hospedar Delcy Rodríguez durante su estancia en Madrid. Un piso franco para que la vicepresidenta venezolana se encontrara con varios ministros. Entre esos encuentros destaca una visita prevista de Dolores Delgado. En aquel momento aún era ministra de Justicia, aunque ya había sido anunciada para ser la próxima fiscal general. El gobierno venezolano tenía mucho interés en convencer a Dolores Delgado para extraditar a Venezuela y no a Estados Unidos al exjefe de seguridad de Nicolás Maduro, Hugo El Pollo Carvajal. Aldama le ha dado un golpe de muerte a las mentiras del PSOE y tiene un elemento de veracidad singular, y es que al reconocer pagar comisiones a servidores públicos se autoinculpan los delitos, los pagos a Ábalos, los pagos a Koldo y en menor medida a Santos Cerdán. Salpica incluso a Pedro Sánchez, que decía no conocerle, y resulta que le citó, casi le invitó a alguien en su nombre para agradecerle oscuras gestiones tanto en México como en Venezuela. Así que fue Sánchez quien pidió conocerle. La foto que conocemos de ambos dos no fue por tanto casual. El comisionista ha hecho explotar una especie de bomba de racimo que afecta a medio gobierno de Pedro Sánchez, al exministro Ábalos por recibir en efectivo y en su despacho 400.000 euros.
que luego negará, claro. Salpica también a María Jesús Montero y a su jefe de gabinete, que también recibía mordidas en la trama, a Teresa Rivera, con la que acudía, y Begoña Gómez también acudía con él, para explorar nuevos negocios de turismo en la España vaciada, junto a una filial de Globalia. Y de lo que, en fin, no era ajeno ni el grupo de Air Europa ni la esposa del presidente del gobierno. Y eso pasaba también por Ángel Víctor Torres, que queda en esta película como el que pidió 50.000 euros a cambio de comprarles a la trama las famosas mascarillas para Canarias. Un festival de corrupción. Aldama, demoledor, se ha cargado con esto a medio gobierno. Ya están corriendo las acusaciones a preparar la imputación de los que ha señalado como receptores o como colaboradores. Y quizás es peor que corromperse por dinero. Dolores Álvarez tratando de hacer el garagara a las tesis del gobierno de Venezuela para la extradición o no a Estados Unidos del jefe de la inteligencia en Venezuela, Hugo El Pollo Carvajal. Todo a conveniencia de lo que la trama dictaba y según orientaba sus apetencias dinerarias. Y Marlaska, otro que sale afectado, porque fue el que dio las órdenes al comisario de Barajas para que permitiera que Delcy Rodríguez bajara del avión con aquellas maletas llenas de oro. En fin, un día negrísimo para el sanchismo que se hunde en el lodo ante el testimonio de un arrepentido, lo cual también es una gran novedad en España. Y Pedro Sánchez Horcajo lo niega todo. A la salida del Congreso ha convocado a los medios, donde ha tachado a Víctor de Aldama de personaje y asegura que todo lo dicho por él esta mañana es categóricamente falso. Bueno, pues las declaraciones de un presunto delincuente que está en prisión preventiva, que ha salido para testificar ante la Audiencia Nacional, pues me merece el crédito que tiene, que estamos tranquilos porque en lo que respecta a mi persona, en lo que respecta a mi gobierno actual, en lo que respecta a mi organización, al Partido Socialista Obrero Español, todo lo que ha dicho este señor es categóricamente falso. Visiblemente nervioso, Santos Cerdán, el secretario de Organización Socialista, negaba haber recibido un sobre con 15.000 euros en el bar de enfrente de la calle Ferral, la sede del PSOE, y anunciaba acciones legales contra Aldama. Por lo que toca a María Jesús Montero, pues sin mayores explicaciones sobre las afirmaciones del comisionista sobre su director general, pues resulta que también decía que todo lo que se ha afirmado es falso. Y ya hemos anunciado que vamos a abrir acciones legales contra este señor, contra el señor Aldama, que no tiene ninguna credibilidad. Está en prisión preventiva y lo que hemos visto es que ha dado contra todos, sin prueba ninguna y con mentiras. Conmigo ese señor no ha estado nunca, insisto, nunca. No podrá decir que ha estado conmigo nunca. Que geolocalicen los móviles a ver si alguna vez he coincidido con ese señor. Falso, nunca, jamás ha habido nada de lo que este señor ha dicho y nunca, jamás, ni se ha producido contacto, ni se ha producido reunión de nadie con este señor. Y Alberto Núñez Feijóo se abre por primera vez a liderar una moción de censura, eso sí, si los socios de Pedro Sánchez quieren seguir adelante. Asegura que este gobierno apesta a corrupción y pide la dimisión inmediata de Pedro Sánchez. Lo que haría cualquier persona con un mínimo de decencia es dimitir, y todos y cada uno de los partidos, incluido el Partido Socialista y todos los demás, deben preguntarse qué ganan protegiendo esta podredumbre. Yo no tengo los votos para cambiar el gobierno, pero si alguno de los socios quiere acabar con todo esto, que sepa que estoy a disposición de una nueva etapa en nuestro país. La portavoz de Vox, Pepa Millán, dice que todo esto viene a confirmar que el número uno pues no puede continuar de ningún modo al frente de ningún gobierno, ha dicho, y que lo declarado por Aldama confirma lo que ya conocíamos por el informe de la UCO, que estamos ante una verdadera trama criminal. Vox ha anunciado, y las acusaciones personadas en el caso de las mascarillas, que van a pedir la imputación de todos aquellos que ha relacionado Aldama hoy. Y se trata de una trama, como digo, que afecta a varios miembros del gobierno, a varios exministros, a la familia de Sánchez e incluso al propio Sánchez, que es el cabecilla de la trama, y que Sánchez podrá hacer todas las giras internacionales que él quiera, que antes o después acabará sentado en el banquillo de los acusados. Por eso ya les puedo informar, porque además así lo hemos anunciado, de que vamos a pedir la imputación de Sánchez y de varios ministros.
Y van a ver a continuación las imágenes que en estos momentos nos llegan desde Ferraz. Desde primera hora de la tarde muchas personas empezaban a organizarse en redes sociales para manifestarse en las puertas de la sede socialista, que se ha convertido sin duda en un enclave de todos aquellos que quieren que este gobierno cambie y de paso a uno nuevo por todos los escándalos, entre ellos de corrupción, que lleva a sus espaldas. Vemos, lo están viendo, banderas de España. Entre los presentes hay varias de las acusaciones populares en este caso. También sabemos que hay varios dirigentes de Vox. Todos ellos han decidido sumarse a esta convocatoria, cuyo lema es "Echemos a Sánchez". Según informan varios medios de comunicación que están presentes allí en Ferraz, se calcula que habría unas 200 personas ahora mismo en la sede madrileña del Partido Socialista. Y Ábalos, el exministro, era sin duda una de las personas más señaladas y que más podía perder en el día de hoy después de esas declaraciones de Víctor de Aldama. El comisionista de la trama ha confirmado que el ministro se habría llevado 400.000 euros en comisiones, en metálico y también en especie. Él no ha tardado en reaccionar en ese comunicado que ven en pantalla, en el que acusa a Víctor de Aldama de difamarle y asegura que tomará acciones legales contra él. Y el juez Ismael Moreno, que ha tomado declaración a Víctor Aldama, ha trasladado su declaración al Tribunal Supremo, al que le escribe que por los indicios fundados y serios y por su papel principal, conviene la investigación incorporar esta declaración en el expediente abierto en el Supremo contra José Luis Ábalos por su condición de diputado. Y además por estas implicaciones en una supuesta trama de cobro de comisiones ilegales por diferentes adjudicaciones. Y sobre el exministro Ábalos se engrosa esa lista de amigas a las que el líder socialista colocó en organismos afines al Ministerio de Transporte. Además de Jessica y de su actual pareja, Andrea, hoy hemos conocido que el ministro enchufó a Miss Asturias 2017 en un organismo que era una filial de Renfe. Ábalos no se ha cortado nunca enchufando a mujeres en empresas públicas dependientes del Ministerio de Transportes. Seguro que todos recuerdan a Jessica, la amiga y acompañante del exministro en sus viajes oficiales desde noviembre de 2018. Una íntima relación que se saldó con el fichaje de Jessica en la empresa pública de ingeniería Ineco. Un empleo que terminó en febrero de 2021, cuando Ábalos fue cesado en su puesto de ministro de Transportes. Es aquí cuando interviene Koldo, que gestionó el segundo fichaje de Jessica en la empresa pública Trasatec, dependiente del Ministerio de Hacienda. Pero esta no ha sido la única mujer enchufada por José Luis Ábalos en su ministerio. En las últimas horas hemos conocido a una más. Se trata de Claudia Montes. Fue contratada por la filial de Renfe Logirrail desde diciembre de 2019 hasta febrero de 2022. Quien fue Miss Asturias en 2017 tenía una relación muy cercana con José Luis Ábalos. Incluso algunas fotografías la sitúan junto a la comitiva de escoltas del número 3 del PSOE, entre quienes se encuentra Rubén de Aldama, el hermano del comisionista de la trama Koldo. Tras poco más de 2 años en Logirrail, la empresa pública despidió a Claudia supuestamente por extinción del contrato. Pero da la casualidad que pocos meses después la misma empresa enchufó a la pareja de Ábalos, Andrea de la Torre. Unos enchufes que evidencian el poder que Koldo García tenía tras el cese de José Luis Ábalos en el Ministerio de Transportes. Y con 178 votos a favor, el Gobierno ha salvado finalmente la reforma fiscal tras desencallar las negociaciones sobre el impuesto a las energéticas, cuyo futuro, ojo, es incierto. El PSOE se ha comprometido con Podemos a aprobarlo por ley antes de 2025, aunque el voto de Junts aquí va a ser clave y de momento es todo un misterio. Además de esa futurible tasa a las eléctricas, hoy se han aprobado 3 nuevos impuestos: a la banca, a las multinacionales y además a los líquidos que utilizan los vapeadores. Habrá además subidas fiscales al tabaco y en el tramo de ahorro del IRPF. Entre las iniciativas que, pese a la presión de varios socios del Gobierno, han decaído, destaca la subida fiscal al diésel, el endurecimiento de la fiscalidad de las SOCIMIS, la eliminación de las ventajas fiscales para los seguros sanitarios privados, aquí se oponía el PNV, y también el impuesto a los pisos turísticos y a los bienes de lujo que pedía Sumar. En total se espera recaudar 4.000 millones de euros.
Bueno, y como hoy tenemos un día tan conflictivo, tan explosivo y tan volcánico, ¿con qué terminamos? Bueno, pues nos vamos con estas imágenes que nos llegan directamente desde Islandia. Es la 7ª vez en lo que va de año que un volcán erupciona en este país, que ya saben está situado entre placas tectónicas y este tipo de actividad sísmica es muy habitual. Una vez más se ha tenido que evacuar una de las poblaciones más cercanas a Reykjavik, Reykjavik, que es un pueblo pesquero que ya ha sido evacuado varias veces a lo largo del año. Eso sí, no ha afectado al tráfico aéreo esta erupción. Bien, ya es aquí el día en 30 minutos. Les deseamos una feliz noche a los que nos siguen cada día y a los que van a continuar con las emisiones del Toro TV. Y con Sandro Mecón en Dos Continentes. Hasta mañana.